En este video les vamos a enseñar cómo hacer una boquilla o embudo para hacer bastas o dobladillos de playeras o blusas. El material que vamos a ocupar lo sacamos de una lata de atún con la tapa abre fácil. Ahí lo marcamos y ahí lo vamos a cortar y a sacar. ¿Cuáles son las medidas que lleva nuestra boquilla o embudo? El largo es de 7 centímetros exactos por 2 centímetros de ancho. La primera marca que vamos a ocupar es de 6 milímetros con el primer doblez de 2 milímetros. La segunda marca que vamos a doblar es de 8 milímetros con un doblez de 2 milímetros. De ahí el sobrante es lo que queda el resto de la lámina. Observen, aquí ya está terminada. Y así nos quedaría. Lo demás son los dobleces que ya lleva. Así nos queda. Terminada. Con la medida y resultado de 3/8 en pulgadas 3/8, la salida, o en centímetros 1 centímetro. Esta parte que queda suelta es para pegarla con cinta Yurex sobre la máquina, o ocupar el brazo que se sostiene con un tornillo y soldarla con estaño aquí en esta parte para que sea fija, y al querer quitarla se mueve. Este accesorio es un brazo movible o una guía de compás. Aquí ya tenemos la lámina que vamos a cortar. Ocupamos marcador indeleble para que no se borre y así podamos marcar sobre la lámina. Esta lámina es delgada y vamos a ocupar cortarla con unas tijeras normales. Vamos a ocupar unas pinzas de electricista para darle el doblez. Unas pinzas o alicates de punta para ir acomodando el pequeño doblez de 2 milímetros. Un martillo para ir doblando. Vamos a comenzar. Aquí hay que emparejar en forma recta. Así, en forma recta.
Aquí hay que redondear. Forma recta. El corte va en forma recta. Y así nos queda. Aquí donde vamos a empezar a hacer los dobleces, en las esquinas vamos a cortarle las puntitas para que no se atore la prenda a la hora de coser. Cortamos las puntas. Igual en la entrada. Podemos cortarlo en forma redonda o nada más la punta. Vamos a hacer el primer doblez de 6 milímetros con un doblez de 2 milímetros. Ocupamos las pinzas de electricista. ¿Por qué las vamos a ocupar así? Porque en esta parte vienen rectas. Lo ponemos en la primera línea punteada. En la primera. De ahí se le va a volver a dar a los 2 milímetros. En la línea punteada. Vamos con el martillo. Sostenemos la lámina con las pinzas y golpeamos. Ahí ya va doblando. Ya hicimos el primer doblez. Y con las pinzas de punta o alicate, con mucho cuidado vamos doblando los 2 milímetros en las puras orillas de los dos lados. Ya que haya doblado, oprimimos un poco. Y así nos queda el primer doblez. Aquí, en las puntas que cortamos, si nos es posible, con una lija, podemos quitar algún exceso de rebaba para que no se atore la tela en la entrada y en la salida. Volvemos a ocupar las pinzas de electricista en la línea punteada. Y doblamos con las pinzas de punta. Vamos doblando. Cambiamos las pinzas del otro lado. Y sobre la línea de este lado vamos doblando. Poco a poco. Ahí nos va quedando.
Los 2 milímetros que tenemos en esta parte es para que la tela no se apriete al ir haciendo los dobladillos. Volvemos a doblar los 2 milímetros, los últimos 2 milímetros, que sería acá. Con las pinzas de punta en la orilla doblamos 2 milímetros. Del otro lado 2 milímetros. Y empezamos a doblar. Y así nos queda. La salida y la entrada. En esta parte, para levantar, podemos introducir un desarmador plano y levantar la lámina. Con las pinzas de punta podemos cerrarla más, un poquito. Y así nos queda, ya terminada. Vamos a probar nuestra boquilla o embudo sobre tela. Y ahora vamos a colocar nuestra boquilla o embudo. Podemos colocarla y soldarla con estaño y soldadura en la guía de compás para moverla y quitarla cuando no la ocupemos. Esta sería la guía de compás que va colocada con su tornillo en la máquina. Pero ahorita la vamos a colocar con cinta Yurex. Con cinta Yurex. Y así nos quedaría nuestro doblez con salida de 3 octavos. 3 octavos. Les recomendamos un video donde usamos la guía de compás y las medidas las vamos a dejar en la pestaña de comunidad.
amigos.